Hoy yo quiero hablarle de un tema muy interesante que alguien decía en una ocasión que se habla poco en la iglesia y se hace poco en la iglesia, conociendo nosotros que es nuestro principal activo. ¿Cuál es ese? La oración. El principal activo de la iglesia debe ser la oración. Pero decía un pastor, un evangelista inglés, que es la cenicienta de las iglesias y que normalmente es a los servicios que menos se va. Aquí se viene a hacer un servicio, una comelona, una fiesta y venimos todos, pero cuando decimos vengan, vamos a orar, vienen pocos. Entonces es la cenicienta, decía ese evangelista inglés. De todas maneras, quiero decirle que no solamente quiero hablar de la oración, sino quiero hacerle un pequeño análisis a una oración que todos hemos hecho de una manera automática y que quizás no nos hemos dado cuenta que fue la guía, el modelo especial que el Señor puso en nuestro camino para que nosotros pudiéramos aprender a orar. Ustedes sabían que los israelitas en el Antiguo Testamento no le oraban al Padre, porque el Antiguo Testamento no veía a Dios como Padre. Es Cristo quien crea esta imagen. Luego del nacimiento de Cristo, como es natural, ya desde antes en la antigüedad estaba el Dios Trino, ¿verdad que sí? Pero es Cristo el que da el inicio a esa condición de padre e hijo. Y entonces es cuando se crea eso. Si usted busca la oración de Elías, la oración de Eliseo, la oración de Daniel, la oración de todos los evangelistas y todos los hijos de Dios del Antiguo Testamento, nunca va a encontrar a esas personas decir Padre nuestro. Nunca le oraban a Dios, porque ellos veían a Dios como un juez. Bueno, Daniel quiere decir Dios es mi juez, por ejemplo, en el caso mío. Pero sí, ellos veían a Dios como un juez, como el justo juez. No lo veían como un padre. Sin embargo, luego de la profecía que Dios le da a Abraham, sí es considerado en el Antiguo Testamento el padre Abraham, ¿verdad que sí? El padre, dice, serás padre de multitudes. Y entonces es Abraham quien es considerado padre en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús fue el que nos dio ese privilegio de enseñarnos. E incluso, si leemos el libro de Mateo, y quiero entrar en materia automáticamente, porque ¿qué es orar? Es hablar con Dios. Bueno, pues si es hablar con Dios, debemos ser sinceros. Estamos hablando con el justo juez. Debemos ser sinceros, ¿verdad? Llevar todo lo que hay en nuestro corazón. Decirle a Dios lo que nosotros queremos realmente decirle. Pero fíjense lo que hizo Jesús por una razón. Si usted le pregunta a 100 personas que si saben orar, la mayoría le va a decir que no sabe orar. Pero la palabra de Dios lo establece así, que orar como sabemos no nos conviene incluso. Porque es el Espíritu el que pone las palabras con gemidos indecibles, indescifrables. A veces usted ora y no sabe lo que dijo, ni lo que hizo, porque fue el Espíritu que oró, no fue usted. Cuando eso pasa, entonces usted estaba orando. Porque debemos orar espiritualmente. Jesús nos dio una guianza, pero en el capítulo 6 del libro de Mateo, antes de decirnos cómo debemos orar, Él nos dijo lo siguiente, de una manera muy sencilla. Nos dijo lo siguiente: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en el pie de la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que la gente lo vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto.
Así tu Padre, que lo ve todo en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Una versión dice, no hagan vanas repeticiones, porque ellos se imaginan que serán escuchados por las muchas veces o muchas palabras que dicen. No sean como ellos, porque su Padre sabe de qué ustedes necesitan antes de que tú lo pidas. Fíjense cómo en el verso 5 y 8, del 5 al 8, el Señor en el libro de Mateo nos está dando algunas pautas de cómo y qué debemos hacer. Porque hay muchas personas, sobre todo los que son intelectuales, que les encanta no solamente ir a orar, sino a expresar y a sacar palabras rebuscadas para que se den cuenta de que ellos son expertos oradores. Cuando se hace esto, no se está orando, se está haciendo exhibicionismo de que yo soy el que más sé orar. Entonces Jesús nos guía, hey, no hagan como aquello, que a aquello le encanta pararse en la esquina a figurear. Traten de no ir a hablar no repetir tantas veces lo mismo, cacareando. No hagan eso. Cuando ustedes hacen eso, ustedes están entendiendo que mi Dios es sordo, porque ya Él sabe de qué tú necesitas. Y como Él sabe lo que tú necesitas, tú no tienes que pedírselo mucho. O a mi papá yo tengo que insistirle sobre mis necesidades. Cuando mis hijos tienen necesidades, si yo soy un padre real y verdadero, yo las conozco. Todas las necesidades de mis hijos, yo las conozco. Imagínense Dios, que es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, lo sabe todo. Entonces, Dios nos dio a través de Jesús esa guianza para que nosotros comenzáramos a tener esa idea. Porque aquí vemos claramente que orar debe ser entonces entre yo y Dios. Pues no vaya tú a ociar en las esquinas, tráncate. Vete a tu lugar secreto, a tu cuarto de guerra, que es allí donde Él en secreto te escucha y en secreto Él entonces te lo va a recompensar en público. Entonces, ¿qué ocurre? Si es así, el asunto es entre Él y yo, no entre yo y el grupo o entre mi familia y yo. No, es entre nosotros dos. Es esta relación de intimidad en donde yo le cuento a Él, en donde yo me declaro ante Él, en donde yo llevo ante Él todos mis pecados. Y como buen padre que perdona a sus hijos, Él nos perdona nuestros pecados. En consecuencia, la oración primaria debe ser, como decía Jesús, con todas esas condiciones, pero Él nos enseñó a orar. Los discípulos le preguntaron un día, ¿y cómo nosotros podemos orar? Oiga esto, los discípulos de Jesús, ¿ustedes se imaginan? ¿Y cómo? Pero explícame, ¿cómo es eso? Y él le dijo, bueno, eso es muy fácil. Cuando tú ores, y le explicó esto, y más atrás le dijo, miren, más o menos hagan una oración como la que sigue. Pero quiero decirle algo interesante antes de decir eso, que nosotros en nuestra relación con Dios, nuestra oración, entablamos esa relación, ¿verdad que sí? Que es una relación de vida, una relación que da vida, que da no solamente vida, sino que te da poder. Cuando tú oras y en verdad tú recibes la presencia de Dios, tú sientes ese abrazo de Dios, lo sientes literalmente. Yo he sentido un abrazo literal de Dios, así ese abrazo. Cuando uno está en la intimidad, cuando uno está metido con Dios. Entonces es una condición vital. Entonces dice que nada, absolutamente nada, que no sea para hacerlo con todo mi corazón. Si voy ante Dios, lo estoy haciendo con una condición vital. Lo estoy haciendo por vanidad. Pero Jesús entonces le dijo, miren, cuando ustedes oren, vamos a orar de la manera siguiente. Y le dijo esta oración que todos conocemos. Dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. No del mal amén, ¿eh? ¿Te recuerdan el mal amén, verdad? La chica que le dijo al papá, yo me cuido de todo el mundo porque me dicen que me libre del mal amén. Ese es un demonio que hay en la iglesia que se llama mal amén. El mal amén. Era el final de la oración del Padre Nuestro. Mas líbranos del mal. Amén. Entonces, si nosotros vemos el Padre Nuestro, a veces lo decimos retetete, lo decimos carretilla, lo decimos automático, lo oramos entre comillas, a veces no oramos nada, sencillamente lo decimos. Porque una cosa es decir y otra cosa es orar. Acabamos de decir que orar es hablar ¿con quién? Con Dios. Si yo no estoy hablando con Dios, no estoy orando. Así es. El hecho de que yo esté aquí arriba, no estoy orando, aquí estoy predicando. Son dos cosas diferentes. Yo le predico a la gente, yo le oro a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. En consecuencia, el orar necesariamente debe ser destinado para nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Cuando de una manera u otra usted no ha establecido esa relación con Dios, no vaya a decir que Dios anda de pana full con usted. Difícilmente. Si usted no ora con frecuencia, no vaya a decir que Dios anda con usted de pana full. Su misericordia, que es nueva cada mañana y que nos alcanza incondicionalmente por su gracia, nos llega cuando nosotros no lo buscamos. Por gracia, como somos salvos. Pero cuando usted está cerca de Él, ¿creen ustedes que yo veré más fácil a Abinader que el pastor Dio Astacio? Es que Él está cerquita de Él. Entonces Él lo busca y lo ve todos los días. Así mismo pasa con Dios. Si yo me tranco todos los días, me guardo y me relaciono con Él, Él está más cerca de mí y conoce mucho más mis planes y mis propósitos. Cuando yo no me relaciono con Él, mientras menos me relaciono con Él, no vaya usted a creer que Él va a estar permanentemente disponible para usted. O a veces usted cree que Él es del 911, que solamente lo llamo cuando estoy apurado. Entonces así no es. A Él no le gusta eso. A Él le gusta que sus hijos lo busquen. Cuando los hijos de uno se van fuera del país y duran a veces una semana sin llamar a uno, uno dice, wow, ¿y este hijo qué le daría? Y uno loco por tirar para atrás porque uno como padre, ¿verdad? Así mismo es Dios. Dios quiere que tu relación sea íntima. Mira cómo Él dice, yo quiero que te tranques en un cuarto, que te tranque. Cuando yo tengo una relación íntima con mi esposa, yo me tranco. Así es así mismo. Es una relación de intimidad con Dios. E incluso la palabra de Dios dice que la comunión íntima con Dios es con los que le temen. O sea que cuando tú tienes temor de Dios, tú tienes una relación de pana, de camaradería. Pero vamos a desglosar brevemente estos versos del Padre Nuestro, que nos cae a nosotros como anillo al dedo, porque le oramos a quien, al Padre. Como hoy es Día de los Padres, vamos a decir que nos estamos orando a nosotros los padres, cada uno de estos versos que son para que nosotros tengamos una guianza. Cuando yo quiero orar por los pastores porque están enfermos, yo debo tener como guianza el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro no solamente es para que yo lo repita como si fuera un papagayo. El Padre Nuestro es para que yo tenga un modelo a partir del cual yo deba orar en base a lo que el Señor me está diciendo que yo debo hacer. El Padre Nuestro comienza con una actitud de alabanza. Cuando dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, es porque yo lo alabo y lo reconozco. Y sé que Él es mi Padre, como decía la adoración, y que yo soy su hijo. Cuando yo reconozco eso, que Él es mi Padre y yo soy su hijo, yo lo alabo y lo exalto.
lo reconozco. Él me ha dado el privilegio de que yo pueda ser llamado hijo. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que el que cree en mí le daré la libertad y el privilegio de ser llamado hijo. Y entonces, sí, hijo, heredero y coheredero, ¿verdad? Todo lo que le toca a mi papá, me toca a mí. Entonces, la segunda parte nos dice que expresamos nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A veces nosotros decimos eso de manera automática, pero nosotros queremos que aquí venga un reino que sea justo, porque el reino de Dios es justicia. Entonces, si queremos que venga tu reino, es porque queremos que aquí se haga justicia, porque queremos que todo lo que se haga aquí sea correcto, íntegro. Y cuando nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, es porque queremos que sea la voluntad de Él. La voluntad de Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos 8, que es agradable, buena, agradable y perfecta, pero la voluntad de Dios es disciplina, es corrección. La voluntad de Dios es que tú hagas las cosas correctas. La voluntad de Dios es que tú seas firme. La voluntad de Dios es que tú seas íntegro. La voluntad de Dios es que tú vivas adorándolo y que tú des gracias. Dice el libro de Tesalonicenses que lo primero que debemos hacer, que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias permanentemente. Oye bien, o sea, si nosotros siempre somos agradecidos, es porque ya Él está haciendo la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. La tercera parte de este Padre Nuestro nos presenta como si fuera llevándonos a que nosotros podamos pedirle al Padre. Porque dice, danos hoy nuestro pan de cada día. A veces pensamos que es el pan que nos vamos a comer. Es todas nuestras necesidades. Todo lo que nosotros tenemos, que Él nos suple, nosotros se lo pedimos al Padre. Por eso mismo, danos hoy nuestro pan de cada día, porque cada día nosotros tenemos grandes necesidades. Entonces, debemos pedirle al Padre. Ahora bien, acabamos de decir que ya Él sabe cuáles son nuestras necesidades. A veces Él nos permite que nosotros le pidamos para conocer aunque sea nuestra voz. ¿Cómo es que tú hablas por fin? Que yo no te escucho y no sé cómo es que tú hablas. Dime, pídeme algo. Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo doy. Yo soy tu padre, no hay problema. Tú eres mi hijo. Pero sí, debemos pedir. El libro de Mateo lo especifica muy bien. Danos hoy el pan de cada día, en el verso 11. Pero también nos sirve para que nosotros reconozcamos la importancia del perdón. No debe faltar el perdón en cada oración. Perdónanos como nosotros perdonamos. Pero no lo haga como a la que el Señor de la parábola, ¿verdad? Del hombre que fue a pedirle perdón porque él le debía y después saca y agarra al otro por el cuello, ¿verdad? Porque nos perdonó a aquel, pero a este no. A mí no me perdona, pero sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros a veces decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Sí es cierto? ¿Perdonamos nosotros? Nosotros somos perdonadores. En el momento en que nosotros seamos perdonadores, que inmediatamente usted cometa un error, pida perdón, pero auténtico. A veces pedimos perdón reiterativo. Hacemos lo mismo y pedimos perdón, y volvemos y lo cometemos y pedimos perdón, y hacemos lo mismo y pedimos perdón, y volvemos y cometemos y pedimos perdón. Pero eso no es lo correcto. El Señor te dice que tú puedes ser perdonado hasta 70 veces 7, pero que no lo haga por tu propia voluntad. No lo haga por tu propia voluntad, porque eso se llama maldad. Entonces la maldad no está permitida. La maldad está aborrecida por el Señor. De manera que Él nos da la capacidad de que nosotros reconozcamos el poder del perdón. Cuando usted perdona, usted se siente libre. Cuando alguien le comete un pecado o alguien le está haciendo una falta grave y usted le pide perdón y usted lo perdona, usted se siente libre.
como que se quita un camión de encima cuando eso acontece. Por esa razón debemos aprender a perdonar, ser buenos perdonadores. La quinta parte, pedimos victoria sobre la tentación y el mal. Por eso dice su palabra, y no nos dejes caer en tentación. Siempre debemos pedirle al Señor que no nos deje caer en tentación. Recuérdese que el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, la gente dice, sí, ese es un cliché. No, eso es así, él anda buscando a quien devorar. Entonces, él tuvo la capacidad de tentar a Jesús en todo. A Jesús en todo. Imagínense usted nosotros que somos unos vulgares pecadores, si no nos va a tentar. Entonces debemos también en nuestras oraciones pedirle al Señor que no nos deje caer en tentación. Porque lo que más tenemos ahora es tentación. Eso es tan frecuente que a veces nosotros ni cuenta nos damos que estamos siendo tentados. De la manera subliminal como Él lo está haciendo ahora a día. Por otra parte, ya yéndonos desde el punto de vista de lo que algunas versiones la presentan, algunas versiones incluyen al final del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Es como un acto de alabanza final, de reconocimiento de que Él es el dueño de todo, del mundo y toda su plenitud, dice el libro de Proverbios. Entonces, si eso es así, nosotros debemos estar bien claros de que el Padre Nuestro no es un aspecto de la palabra, ni una parte de la Biblia, para que nosotros la cacareemos como si fuera una carretilla y nos olvidemos de él, sino para que tengamos la guianza y para que tengamos el modelo que debemos seguir. Ahora, ¿por qué nosotros debemos orar? Ya desde el punto de vista de que ¿por qué debemos orar? Primero debemos orar porque nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad, nuestra santidad solamente tendrá fortaleza y tendrá poder y tendrá piedad cuando nuestra vida de oración se haya hecho cada vez más sólida. Y quiero repetir eso, que a veces no lo entendemos. Cuando nuestra pureza, cuando nuestra fuerza, cuando nuestra piedad, cuando nuestra santidad se haya mantenido, solamente tendrán fortaleza dependiendo de cómo es nuestra vida de oración. La oración tiene poder. Todos lo decimos. La oración tiene poder. Y oramos y se sanó. Y oramos y se produjo. Y oramos y se hizo esto. ¿O qué hizo Elías? ¿Recuerdan a Elías? Aquel profeta de Israel cuando le dijo a Acab, no va a llover por 3 años. Y entonces el rey lo persiguió, porque quería linchárselo. Pero el Señor le dijo, no, espérate, aguántate, yo te voy a guardar. Lo guardó. Y no solamente lo guardó, le daba alimento, ¿verdad? Lo llevó a aquel famoso arroyo, le venían los cuervos, le daban comida y también le daba de beber. Pero él oró, Elías oró para que no lloviera, para que los profetas de Baal a través del rey Acab se dieran cuenta que eran profetas falsos. Entonces él dijo, no, mis profetas son los reales, los auténticos. Y cuando él dijo eso, el rey persiguió a Elías, pero no solamente persiguió a Elías, quería acabar con todos los profetas que estaban con Elías, ¿verdad que sí? Pero entonces Dios, en su infinita misericordia, usó un miembro de la seguridad del rey justamente para guardar a los profetas de Elías, a los profetas auténticos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, el poder de la oración de Elías, porque no llovió. Y no fue hasta que Elías le dijo, yo diré cuándo lloverá, cuando Dios me diga que va a llover. Y 3 años después, él se lo demuestra de una manera muy sencilla. Léanse esto en Primera de Reyes 16 y 17. De una manera muy sencilla. Él le dice, bueno, si los profetas de ustedes son reales, vamos a hacer una prueba. Cogemos 2 toros, los matamos, los ponemos acá para que el fuego del dios Baal los queme.
o matamos a este toro y lo ponemos acá para que el fuego de mi Dios lo fulgure y lo queme. Si se da para ustedes, ese es su Dios. Si se da para mí, ese es mi Dios. Pues está bien, perfecto, dijo el rey Acab. Trato hecho. ¿Qué ocurre? Hicieron lo mismo. Pero en el caso de Acab, en el caso de los reyes, de los Baales, de los profetas de Acab, pasaron la mañana entera orando y clamando y pidiendo para que hubiera fuego y que quemara el... Y al final de la tarde Elías le dice, ¿qué ha pasado? Como dice el morenito, ¿verdad? Y no pasa nada. Ahora le voy a presentar a ustedes, dice él, el poder de mi Dios. Tráiganme agua. Comenzó a echarle agua a la leña donde estaba el toro. Ábrenme una zanja ahí, échenle agua. O sea, humedeció todo debajo del toro. Y entonces le dijo, Señor, manda fuego. Y quedó ceniza, dice la palabra. Solo quedó cenizas. Allí se dieron cuenta que verdaderamente el poder de Dios era el auténtico y el real, y que los reyes que amaban a los dioses como Baal y a los profetas que amaban a los reyes como Acab, sencilla y llanamente, Dios nunca se le manifestaba como se le manifestó a Elías. Pero era porque Elías hacía oraciones auténticas. Elías se mostraba como la hizo Daniel, como hizo Eliseo, como la hicieron todos esos hijos de Dios que hicieron oraciones poderosas. Aquella famosa oración de Jabes, cuando Jabes le pidió al Señor y el Señor lo escuchó, una oración cortita, lo escuchó y le dio su respuesta. El pastor predicó aquí sobre eso en una ocasión. Entonces, sencilla y llanamente debemos tener la capacidad para nosotros poder hacer oraciones con poder, no importa por lo que oremos. Podemos orar para que Dios se glorifique. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, que cualquier cosa que usted pida en mi nombre, yo lo haré y será glorificado el Padre en los cielos. O sea, no solamente debemos orar para que yo reciba, sino también para glorificar a Dios. También debemos orar porque si pedimos, recibimos. Dice, pedís y recibís. O pedís y no recibís porque no saber pedís, dice Santiago. Pero cuando el Señor te dice pide, en el libro de Mateo 7, dice pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo lo que pide recibe. El que busca encuentra y el que llama se les abre. Todo eso se llama relación con Dios. Cuando yo pido, cuando yo busco, cuando yo llamo, cuando yo quiero que me abran, es una relación con Dios. Por eso debo pedirle a mi Padre Celestial. También debo pedir, también debo orar, porque Jesús nos dio el ejemplo de cómo se ora. Ya lo dijimos al principio. Y además de que lo dijimos, Jesús, en medio de sus sanidades, Él dejaba a sus discípulos y se iba a orar. Pero Jesús no oraba una hora ni media hora. Él se iba y pasaba la noche orando. Y días antes de ser crucificado, se puso a orar de una manera tal que las lágrimas eran de sangre en Getsemaní. Y aún en medio de esas situaciones, Él decía, Padre, solo te pido que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Quítame todo esto, pero que se haga tu voluntad. Eso era Jesús. A veces nosotros nos desesperamos. Nos pasa como a la chica aquella. Una señora va a un hotel famoso, lleva unos prendedores de diamante y a los 2 días se da cuenta que perdió sus prendedores de diamante. Y entonces llama al hotel. Cuando llama al hotel, se conecta con el gerente. El gerente le dice, ¿qué pasa? Ella le dice, bueno, yo mientras estuve en su hotel, perdí mis prendedores muy valiosos de diamante. Y entonces se le dice al gerente, bueno, pues déjeme investigar a ver si encuentro ese prendedor. Y el hombre se puso a buscar y efectivamente ya estaba en caja. Cuando vuelve al teléfono y lo toma, ya la joven no estaba en el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Él trata de devolver la llamada, él trata de buscar la manera de comunicarse con la joven, hizo todo lo posible y nunca dio con la joven que fue buscando sus prendedores. A veces nosotros hacemos así. A veces le oramos al Señor y nos desesperamos porque de una manera u otra nuestra petición no se satisface con la velocidad con que nosotros queremos y soltamos el teléfono
Y Dios nos está llamando después, mira, yo tengo un presente para ti que tú me pediste hace muchísimo tiempo, pero tú no apareces. No dejamos, no escuchamos a Dios. A veces nos trancamos a hablar con Dios, a orar con Él. Y solamente somos nosotros una cantaleta. Pero además de eso no lo dejamos hablar. Hacemos un monólogo que no se detiene. No nos ponemos a meditar y no nos rendimos a sus pies. No le soltamos 2 lágrimas. No nos quedamos callados. A veces que yo no puedo oír la voz de Dios, pero es que tú no te callas. Debemos quedarnos callados ante la presencia de Dios. Entonces, a veces nos pasa a nosotros que oramos y nos vamos del lugar y no volvemos. A veces oramos por algo, se nos olvida. De mi amigo, mi hermano que está enfermo, oro por él, a los 2 días no oro, ya, se me olvidó. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. A Dios le gusta lo que dice la palabra en el libro de Colosenses 3, que debemos perseverar en la oración. Y perseverar es mantenerse firme. Perseverar es hacer las cosas con fortaleza y con firmeza, dice. La palabra lo dice de una manera imperativa, en el imperativo de la palabra, dice perseverad. Eso es como un mandato, que debemos perseverar en la oración. A veces nosotros no perseveramos en la oración. Oramos y se acabó. Pero debemos perseverar en la oración. Claro que debemos orar por sanidad física. ¿Quién no? Si Jesús oró y nos dio la capacidad a nosotros de que si imponemos manos, podrán ser sanos y podrán ser salvos. Entonces, si tenemos un enfermo, dice el libro de Santiago, si alguien está enfermo, llamen al anciano o llamen al líder que ore por ello, que el poder, la oración eficaz del justo lo sanará. En una palabra, tenemos la capacidad, el instrumento, el poder, la oración eficaz es la que sana. Entonces podemos también orar por sanidad. Finalmente, también debemos orar para expresar confianza en la gracia y en la misericordia de Dios. No solamente orar por orar, sino también dar gracia finalmente. Quiero finalmente decir algo, leer algo brevemente que decía el pastor Leonard Ravenhill. Era un ministro inglés, un evangelista que vivió en el siglo pasado. Lo decía al principio. Él decía con muchísima certeza: la cenicienta de las iglesias actuales se llama la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas de la intelectualidad, ni las brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de la humildad, de la sinceridad y de la honestidad. No teme arrodillarse. Es un efecto de la oración verdadera. Humanamente hablando, es que no se apoya en la humanidad, sino en la espiritualidad. No se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar la palabra. Esto es para dar sermones con perfección homilética y exactitud de exégesis. La predicación toca a los hombres, la oración toca a Dios. La predicación afecta al tiempo, la oración afecta a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario al exhibicionismo. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y finalizaba diciendo, y podríamos añadir, y ninguna iglesia es más grande que su culto de oración. Es un mandato que nos está dando el pastor Leonard Ravenhill, un pastor inglés que murió en el 94, el siglo pasado, pero que dijo algo en aquel entonces que nos toca a nosotros en este tiempo. En este tiempo, de verdad.
el que nosotros llamemos a la oración matutina de los sábados y que no se conecten 10 personas de la iglesia, no es propio de nosotros, es de todas las iglesias. Pero lamentablemente, ese instrumento, esa herramienta de poder que tenemos, que se llama oración, no la queremos usar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si es un instrumento tan poderoso, y lo sabemos. ¿Quién de nosotros, que me levante la mano a alguien aquí que no haya recibido una respuesta de oración? Nadie. Todos una que otras veces hemos recibido una respuesta de oración. Y las bendiciones de Dios están disponibles para cada uno de nosotros. Aunque, como decía ahorita, no lo busquemos, su misericordia nos alcanza, nos llega, su gracia. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando todos somos llamados a ser justos, porque Jesús nos dio la oportunidad de ser justificados por medio de la fe, entonces nosotros somos llamados a orar y a clamar, a interceder por los demás. Por cada una de las peticiones que tengamos, por las situaciones que estemos pasando, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nosotros mismos. A veces oramos y oramos y oramos y no oramos por nosotros mismos. Debemos orar y clamar por nosotros mismos. De verdad, hoy debemos aprender y debemos seguir dando el seguimiento a esta oración modelo que se llama el Padre Nuestro. Y que Dios nos dé a nosotros la capacidad de poder guardarnos en el lugar secreto 1, 2, 3 veces a la semana, 4 veces. Lo que no podamos, Daniel lo hacía 3 veces al día. Y la única vez que abrió las puertas cuando oraba fue cuando fue sentenciado por haber orado. Y dijo, está bien, yo voy a abrir la puerta para que se den cuenta que es verdad que oro 3 veces al día. Y yo le oro a mi Dios. La única vez. Después siempre oraba con su puerta trancada. Entonces yo les exhorto de verdad, de corazón, a que hagan una vida de oración por su familia, por ustedes. Dice su palabra que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, todo lo que pidan será hecho. Yo tengo la experiencia con mi esposa. Nosotros después que conocimos al Señor hemos aprendido a orar juntos. Hemos aprendido a orar juntos. Y a veces nos da hasta brega orar solo, por separado. Yo oro en mi oficina y me da brega a veces. Porque hemos aprendido a orar juntos. Y cuando hacemos esa dupla, cuando decimos vamos a orar por esto, el Señor se glorifica de una manera sobrenatural. Y si uno tiene esa herramienta a mano, oye, pero ¿y por qué no la tomamos y no la usamos? Entonces si Él me dice, pídeme lo que tú quieras, que yo soy tu padre y soy el dueño del oro y de la plata y de todo. ¿Y por qué tú no se lo pides en oración? Te tranca y se lo pide. ¿Tú quieres ese carro? Pídeselo, pídele el color y pídele la marca. Él dice, no, eso es material. No, Él dice lo que tú quieras. Él dijo lo que tú quieras. Él no te dijo a ti que tenga cuidado ni que tenga nada. Lo que pasa es que somos tímidos. Somos tímidos con un Padre bondadoso y amoroso. Y debemos dejar esa timidez, porque esa timidez significa que le tenemos miedo a nuestro Padre. Y Él dice que le tengamos temor, pero un temor reverente. Un temor reverente quiere decir que yo lo respeto, pero lo amo a mi papá. Y lo quiero. Y como yo lo quiero, te pido lo que me dé el deseo. Claro, recuerden que si ustedes le piden algo para satisfacer su deseo de hacer cosas incorrectas, Él no se lo va a dar, porque ningún padre le da a un niño de 13 años un carro Rolls Royce para que ande, ¿verdad que no? Para que te mate ahí, no te lo doy. Entonces así mismo es papá Dios. Él es bueno, es bondadoso, es un padre amoroso, es un verdadero padre, verdadero padre. Y yo le pido a ustedes que amemos a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor ahora con más poder, ¿verdad que sí? Él lo merece. Padre, gracias por este momento maravilloso que tú nos has permitido conversar sobre tu palabra, Señor. Que tú nos has permitido ser edificados sobre tu palabra. Permite, Padre, que podamos tener esa capacidad de poder buscarte en cada tiempo, de poder estar en tu presencia en intimidad contigo, porque dice tu palabra que donde tú estás hay libertad.
Por eso, Señor, danos ese denuedo, esa facilidad de nosotros poder buscarte. Quita a nosotros esa timidez, quita ese letargo, Señor, que a veces nos tiene dormido, nos tiene adormecido y no nos deja llegar a tu presencia. No nos deja, Señor, poder tener esa relación contigo, bendito Dios. Quita esa piedra que nos obstruye poder estar en tu presencia cada día y poder buscarte para exaltarte, para reconocerte, para adorarte, para reseñar las cualidades preciosas y hermosas que tú tienes. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás. Y permítenos, Señor, hacer un pacto contigo en donde tú y yo nos comprometamos a reunirnos diariamente en secreto, aun sea por un minuto. Pero, Señor, dame ese poder y esa fuerza. Dame esa fortaleza para poder hacerlo. Yo te lo pido, Padre. Yo te añoro, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así te pido, bendito Dios, en este momento, que tú te entrones en el hogar de nuestros pastores en este momento, bendito Dios. Y que tu unción de sanidad descienda sobre ellos. Que tu chequina descienda sobre esta familia y que de manera sobrenatural, bendito Dios, ellos sean sanos por tu gracia. Que tu poder se manifieste, Señor, bendito Dios. Y que no haya ningún tipo de complicaciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu voluntad, que es agradable, buena y perfecta, prevalezca en ese hogar, bendito Dios. Y que ellos puedan dar testimonio de que tú eres su Padre y ellos son tu Hijo, bendito Dios, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás. Estamos confiados en que así lo harás. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.